hubiera escuchando. pagado por ser una mosca y estar en el cónclave de obispos en el Vaticano. Cardenales. De cardenal. ¿Qué diferencia hay entre obispos y cardenales? Bueno, obispos hay Buenas en tardes. el mundo. Buenas tardes, monseñor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Obispos hay unos 5.000 en el mundo, en cada diócesis. En el Uruguay, por ejemplo, hay 9 obispos titulares, más los que ya han renunciado, hay 15 obispos. Ajá. En cambio, cardenales son algunos obispos que el Papa elige como para hacer como un Bien, senado bien. del Papa. Bien. Y en el mundo hoy hay unos 200 y algo de cardenales, de los cuales 133 Participaron. menores de 80 participamos del cónclave. ¿Y el nombre cardenal tiene alguna significancia? El nombre viene de cardo, cardines, Ah. que es la bisagra, digamos así. Ajá. El cardo. Muy bien. Bueno, que se usa también, por ejemplo, en las carretas. Ojo, no vaya a tirar la copa con la mano No, derecha. por favor, se arma un lío. que no Es una responsabilidad, es un honor, es una obligación, es como ir a un paseo, como para el cardenal, digo, que la Bueno, verdad, lo que vivimos la en real. estos días fue sentir una responsabilidad enorme, que pesaba como una mochila cargada. Realmente fue así hasta que, bueno, vivimos la alegría de la elección del Papa León, que fue una maravilla. Pero los días previos se sentía un peso de responsabilidad muy grande, porque se trata de un acontecimiento histórico, la Más bien. elección de un Papa, Más bien. y uno siente todo lo que eso significa. ¿Es la primera vez que participa de una? Sí, de los 133, 100 éramos nuevos, Era la porque primera son vez. los cardenales hechos por Francisco. En cambio había 33 o un poquito más que habían participado ya en la elección de Francisco y algunos, muy poquitos, también en la elección de Benedicto. ¿Cuántas llamadas recibió antes para decir, che, tenés que votar por fulano? Ninguna. Antes, porque Proselitismo político. después, Ninguna, después se le ninguna. apaga el celular, no pueden ver internet, no pueden ver... No, se trata de un acontecimiento que se vive también con mucha serenidad, obviamente que hay diálogos previos, pero sobre todo lo que hubo previamente, oficialmente, digamos, fueron lo que se llaman las congregaciones generales, que eran reuniones cada día de los cardenales, donde cada uno en 5 minutos trataba de exponer, bueno, cómo veía la Iglesia y qué se espera del nuevo Papa. Básicamente, Ajá. no Y es que estuvieran esas las preguntas. ¿Podía hablar de sí mismo? No. No. Bueno, primero que uno no se puede votar a sí mismo, no se puede hacer propaganda, pero Claro. además no corresponde. Más digamos. Pero bien. eso es lo más parecido a la campaña electoral, lo que estoy escuchando. Claro. Es lo más parecido a una exposición de programa. No necesariamente. Ajá. Por primero, que es muy distinto porque ahí no es que se esté luchando porque yo sea. Claro. Más bien se siente que es un peso muy pesado. Yo creo que lo que sí hay es una búsqueda muy sincera de quién puede ser el más indicado. Y creo que, no sé, puede ser que alguno se sintiera que era el indicado, pero no creo que ese sea el sentimiento de la inmensa mayoría, diría, de ninguno ¿Y posible. cómo se hace cómo se llega a definir íntimamente el voto? ¿Se estudia a todos los candidatos? ¿Se ve cuál es mejor? ¿Cuál tiene más proximidad con mi país, con mi región? Primero que nosotros, los cardenales, si bien uno no conoce a todos los cardenales, Eso. porque además algunos habían sido hechos cardenales últimamente por Francisco, pero en estos años, yo llevo 10 años de cardenal, he conocido a muchos de ellos y de otros he sabido, ya sea por lo que escriben, por lo que sale, por alguna noticia, o sea que uno tiene un cierto panorama de quiénes son aquellos cardenales que por sus cualidades, su experiencia, etcétera, podrían ser candidatos a papa, digamos Ajá. así. Después, cuando uno escucha en esas congregaciones generales lo que uno opina, otro opina, también uno se va haciendo su composición de lugar, digamos, de personas. Claro. Y después, bueno, por supuesto que hay diálogos más allá de lo oficial, que es estar sentado y escuchar. Ujú. Están también los diálogos que se van dando con algunos con los que uno tiene confianza y Más le puede proximidad. plantear, che, ¿qué te parece? ¿Por dónde va? Claro, claro. ¿Conoces a fulano? ¿Se llega a saber algún día quién votó cada quien o se lo llevan a la tumba? No, eso está, uno justamente hace un juramento que confiamos que la gente que jura ahí lo hace muy en serio, de que conservará para siempre el secreto de
todo lo que sucedió en el cónclave, pero el cónclave fueron 2 días. 2 días. Después hay otras cosas, sobre las congregaciones también hay un secreto, pero después están todos los diálogos que hay fuera de... Les voy a contar un secreto del cónclave. Estuvo. Les voy a contar un secreto del cónclave con el permiso del cardenal Sturla. Es la mosca que estaba... La mosca, Es que- ahí va. Es mi otro yo. Pero claro, No cuando le hay voy a- silencio se llena de contenido, Les voy ¿no? a decir algo. Yo no tengo ninguna duda, el cardenal me lo va a confirmar, que entre los que él consideraba que podría ser papa estaba Robert Pebos. ¿Por qué? Voy a decir el argumento. No El te va a ca- decir el car- sí o sí, no. El cardenal Sturla me va a decir... Para me va a Robert decir Pebos es León. Sí, es León. Les voy a decir porque el cardenal Sturla hace unos años, él estuvo 2 o 3 veces con el Papa. Hace 2 o 3 años participó de una mesa redonda de 10 cardenales, donde estaba el cardenal Pebos, porque el cardenal Pebos fue a esa mesa porque era una mesa de obispos que hablaban español. ¿Es correcto? Él habla mejor español que otro idioma, se siente cómodo. Él fue a esa mesa donde eran unos 10 cardenales, más o menos. Obispos y había algún laico, ahí no eran solo No, cardenales. ahí estaba el cardenal, ahí estaba Daniel Sturla y estaba Robert Pebos. Y ahí tuvo oportunidad, fíjense, en una mesa como esta, de escucharlo en español. Es muy importante la comunicación en el mismo idioma de uno. Bueno, fue así que existió esa mesa redonda, ¿no? Exacto, eso fue en el sínodo en octubre del año 23. Correcto. Ahí estuvimos en ese encuentro. En el sínodo había varias mesas que semana a semana se iban cambiando los integrantes de la mesa, y una de esas semanas estuve con él, con el cardenal Prebos. También coincidimos el año pasado en junio en otra reunión que hubo en el Vaticano, en la Comisión para América Latina, que él presidía, y yo soy uno de los integrantes de esa comisión vaticana, entonces también allí estuve. Pero como estuve con Prebos, también he estado Con otro. Bueno, pero lo tenía en la mente y lo consideraba que podría ser uno de los candidatos. uno de los 133, claro que sí. Yo le iba a decir que ahora se nos cortó la señal, nos podría decir a nosotros aquí votó. No, pero capaz que sí es interesante para nosotros en esta parte del mundo de Uruguay, como le llega. Usted ha sido muy participante del diálogo interreligioso, además tuvo un premio Jerusalén 2019, otorgado también por la defensa de este diálogo interreligioso. ¿Cómo ve la Iglesia y cómo puede ser con el nuevo Papa todo el tema creciente de antisemitismo? ¿Qué hace la Iglesia en este campo? Bueno, la Iglesia ha hecho mucho con respecto al antisemitismo, pero vayamos al Uruguay, que en este caso es un ejemplo, ¿no? Fíjense que el Concilio Vaticano II, que fue como el gran paso que dio la Iglesia en el diálogo ecuménico e interreligioso. Ecuménico, es decir, con otras confesiones cristianas, interreligioso con otras religiones, fue del año 62 al 65. Bueno, casi 10 años antes, 8 años antes, acá en el Uruguay se fundó la Confraternidad Judeo-Cristiana. Es pionera en América Latina, es decir, que hubo uruguayos de tradición judía, de tradición cristiana protestante, de tradición cristiana católica, que iniciaron ese diálogo en el Uruguay. Por supuesto ya se había dado en otras instancias, en Europa, etcétera, pero en América Latina fue la primera confraternidad. Yo creo que el tema en general de toda discriminación, por supuesto, es negativa. La discriminación o el antisemitismo concretamente es un mal que ha hecho tanto daño en la historia. ¿Cómo creció ahora en el mundo? Y ¿no? ahora hay un rebrote, obviamente que hay cuestiones políticas complejas y bélicas que también hacen que por ahí se exprese algo que está mal, porque hay que distinguir la política concreta de un gobierno determinado de Israel con el rechazo a los judíos, a los que pertenecen a esa etnia, a esa tradición religiosa, a ese grupo humano, a esa colectividad. Tengo 8 millones de preguntas más o menos, pero Te vas a quedar con 7 me voy a millones. quedar. No, pero además, primero quiero hacer un recordatorio y es a Héctor Martínez Turla, que hermano, y con quien trabajé, quiero recordarlo. Gran amigo. Exactamente, una gran persona y que lamentablemente fallecido, así que aprovecho su presencia para decirle, bueno, trabajamos juntos durante un tiempo, un placer. Y después una pregunta que es superficial, pero estoy seguro que mucha gente quiere saber. ¿Cómo sale el humo negro
cómo se genera el humo blanco, y quisiera que compartieras, porque yo te escuché, esa situación especial que se dio cuando tuvieron que dejar los celulares en un determinado lugar, porque no pueden entrar en ningún lado, tienen que estar completamente. Te escuché, yo quiero que, si hay gente que no lo escuchó, quiero que lo comparte, porque fue algo muy interesante, gracioso, que hace a los cardenales personas normales y situaciones de gestión que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Bueno, llegamos a la Casa Santa Marta, que era donde residíamos los cardenales en esos días del cónclave, que no sabíamos cuánto podía durar, 4 o 5 días, duró 2 días, sí, 10 y medio, sabe, ¿no? Nunca se sabe, y entonces, claro, uno tenía que dejar el celular, pero el problema es que hoy la mayoría de nosotros nos despertamos con el celular. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, te llaman de la recepción, porque obviamente había alguien. No, de la recepción no se podía llamar. Entonces, ¿cómo se resolvió? Bueno, el encargado de la casa, que es un sacerdote o obispo, un sacerdote, se soluciona rápidamente. Compró 133 despertadores, muy baratitos, pero con eso solucionamos un problema que muchos no habíamos... Yo lo había pensado la noche anterior, yo dije, ¿cómo hacemos? ¿Cómo me despierto? Uno puerta Pero bueno, por puerta, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Pero bueno, fue una solución. ¿Se lo trajo de recuerdo el despertador? Me lo trajo. Esto es una pieza, obviamente. Eso lo voy a tener ahí. Ahí, ¿no? Claro, el humo blanco, me falta lo del humo. Fíjese, cardenal, que es el despertador que lo despertó en el cónclave para que el Papa, no es cualquier despertador. Lo voy a tener ahí. Sí, señor. Se transforma, Para grandes ocasiones. se transforma en fetiche, ¿no? Capaz que es un despertador chino Y que el termina humo, siendo... ¿cómo se fetiche. genera? Bueno, ¿cómo se generaba antes y cómo se genera ahora? Ajá. Antes, o sea, en la estufa que se coloca en la Capilla Sixtina, una especie como si dijéramos de salamandra, diríamos nosotros, con una chimenea que la colocan a propósito. Ahí Antes estamos viendo, mirá. se quemaba, ahí va, antes se quemaban todas las papeletas de la votación, De que la por votación. supuesto es secreta, y todos los papeles y anotaciones que un cardenal puede haber hecho. O sea, los cardenales íbamos anotando los votos, pero después eso había que quemarlo. Uno no se puede llevar el papelito donde tiene Claro. anotadas Claro. los votos. Y eso, ¿qué se hacía antes? Bueno, con pasto húmedo salía humo negro, con pasto seco salía humo blanco. ¿Qué pasa? Que eso muchas veces era confuso. Claro, sí. Entonces hoy se le añade un producto químico, que no sé qué es, que hace que salga bien negro o que salga bien blanco, como fue el Pero caso. son las papeletas quemadas, eso sí sigue siendo así. Exacto, todas Ahí las está. papeletas y todas las anotaciones que Claro. se van recogiendo, que los cardenales hemos hecho en la votación, se queman. Monseñor, seguramente en las charlas previas, durante no, pero tal vez también después se habló de la Iglesia en general en el mundo. ¿Cómo está hoy la Iglesia Católica en el mundo? La percepción, la sensación térmica es que pierde fieles lenta y paulatinamente. Bueno, la percepción cuando uno está en un ambiente que es universal cambia. ¿En qué sentido? Hay una crisis de fe en el occidente tradicionalmente cristiano, digamos así, con mucha diferencia de un país a otro. Por ejemplo, la Francia laica, que tiene obviamente un porcentaje de católicos que ha disminuido con respecto a lo que era la Francia católica de hace, no sé, 200 años, tuvo en la Pascua de este año 18.000 bautismos de adultos, que es un número asombroso para la iglesia francesa. Pero bien, ¿Migrantes? no. Muchos franceses, algún convertido del Islam y otros, bueno, no sé, pero no, la mayoría eran franceses. Entonces, como en Occidente hay cierta disminución, en África hay un crecimiento, en el África subsahariana, y en algunos países de Asia la iglesia tiene una vitalidad enorme. Por ejemplo, Corea del Sur, bueno, Filipinas es tradicionalmente católico, Vietnam es una iglesia muy vital, con muchísimas vocaciones religiosas, sacerdotales, o sea, el panorama es variado. Estados Unidos, que sufrió una gran crisis la Iglesia Católica, hoy por hoy la Iglesia Católica se ha transformado en una iglesia que es, en cuanto
iglesia, la mayoritaria en Estados Unidos, también ahí sí con muchos migrantes latinos, sin duda, pero también con una vitalidad interesante. O sea que el panorama es variado, pero obviamente en algunas regiones, y nosotros estaríamos dentro de ello, hay una disminución del número de católicos. Por eso, en Uruguay, ¿cómo estamos? Nosotros estamos en una disminución del número de la práctica católica, aunque varía mucho de acuerdo a la parroquia, al lugar, por ejemplo acá en Montevideo. Pero sí es una realidad que obviamente nos golpea, nos cuestiona, y al mismo tiempo el cardenal, el Papa Benedicto XVI, siendo sacerdote, estamos hablando del año 69, tuvo como una especie de profecía de una iglesia que iba a descender en número, que iba a descender en la capacidad de sostener una cantidad de obras que en ese momento sostenía, pero en la medida en que viviera en fidelidad a Cristo, el pequeño núcleo católico que quedaría iba a ser capaz de ser una luz a la que muchos en la sociedad que se va enfriando de valores y de sentido iban a terminar buscando la verdad, el consuelo, la luz, la paz. ¿De esa forma se podría revertir entonces eso que estamos diciendo? Sí, hay un escritor inglés convertido al catolicismo hace más de 100 años, Chesterton, que tiene una frase magnífica que dice: la Iglesia sabe mucho de muerte y resurrección. Entonces, bueno, Chesterton era el hombre de las paradojas y de las salidas estupendas, es decir, obviamente que nos preocupa, porque uno querría ver las iglesias llenas de gente, los sacerdotes que fueran más de los que hay, la vida religiosa. Pero bueno, hay que vivir el momento, hay que tratar de ser fieles a lo que es el Evangelio, Jesucristo, y el Señor nos suscitará en otros también esa búsqueda de la fe. ¿Cómo reciben, Monseñor, las orientaciones del nuevo Papa? Supongo yo que con cada Papa se pondrá énfasis más en una cosa que en otra, etcétera, etcétera. ¿Cómo la reciben ustedes? ¿Es expresamente? ¿Es a través de algunos anuncios públicos que haga León XIV? Lo que el Papa públicamente hará, es decir, ya ha tenido breves mensajes, discursos, homilías. Se espera, porque siempre hay una carta primera que se llaman encíclicas, que escriben los papas, y la primera encíclica de un papa suele ser de algún modo programática de lo que el papa quiere o piensa acerca de... ¿Ya la hubo? No, eso demorará unos meses. ¿Y cómo fue su primer encuentro mano a mano con el nuevo papa? Bueno, saludo, digamos así, en el momento en que después de la elección, que es un momento impresionante de fe, de alegría, en fin, el elegido va a lo que se llama la salita de las lágrimas, que es como la sacristía de la Capilla Sixtina, se llama así tradicionalmente, porque cuando el nuevo Papa, tomando conciencia de lo que es, llora, es un decir, ¿verdad? Ahí él se cambia sus hábitos por los hábitos papales, y después sale y los cardenales pasamos a saludarlo. Fue un momento muy intenso. Bueno, yo ahí ya tuve oportunidad de decirle algo acerca del Uruguay y de su posible viaje, que ya que Francisco no había podido venir, que lo esperábamos. Y esa noche, en la cena, yo estaba sentado entre otros, con un cardenal de Buenos Aires, el cardenal Poli, y el Papa pasó saludando. El cardenal Poli le dice: Santo Padre, recuerde que el Papa Francisco no pudo venir a la Argentina. Y él le dijo: sí, a Argentina y a Uruguay. Y me señaló. Buenísimo. Y después yo tuve una entrevista personal el viernes pasado con el Papa, y ahí le reiteré que era importante para nosotros que viniera, que hacía mucho que no teníamos una visita del Papa, desde la de Juan Pablo II, y bueno, él se mostró abierto, pero obviamente él es un hombre muy sereno, discreto, que escucha mucho y que no
es, digamos así. ¿Conoce algo de Uruguay? ¿Le pareció que...? ¿Conoce algo? Yo le presenté algo de la iglesia en el Uruguay. Sí, ¿por qué? Porque él fue superior general de la orden de los agustinos. Y los agustinos tienen una presencia acá en el Uruguay, que es la parroquia Santa Rita de Punta Rita. Yo le pregunté si había estado acá y me dijo, no, porque cuando yo estuve en Buenos Aires, los frailes de Santa Rita cruzaron a Buenos Aires. Fabián. Monseñor, sabemos del compromiso que tiene la Iglesia con los derechos humanos y concretamente le hablo del pasado reciente y la necesaria búsqueda de la verdad y justicia que están reclamando hace ya décadas los familiares de detenidos desaparecidos. Le quiero preguntar por el estatus actual de eso. Sé que ha habido intentos, varios intentos. De hecho, la Iglesia ha puesto lo que sería el secreto de confesión para quien pueda en algún momento aportar información, eso es lo que tenemos entendido. Pero hasta el momento, tal vez nos falte información, eso no ha dado los resultados que los familiares esperan y continúan reclamando. ¿Qué paso se puede dar? Le hago alguna puntualización. Nosotros ofrecemos el secreto, no el secreto de confesión, que es otra cosa. O sea, que la información que recibimos se mantiene en secreto de cuál es la fuente. Claro. Y punto. Pero el secreto de confesión es otra cosa. Nosotros cuando eso hace 4 o 5 años se hizo por primera vez, recibimos varias mensajes, sobre todo algunos que dejaban en la puerta de una parroquia, etcétera, los que eran en Montevideo, yo los recibía, se los pasaba a los familiares de desaparecidos. Cuando el año pasado lo hicimos de vuelta, después de un encuentro que hubo, ahí yo recibí 2 mensajes. Uno era eran noticias muy vagas acerca de un posible enterramiento, lo pasé obviamente a los familiares desaparecidos, y otro no se concretó porque me dieron un número de teléfono que el número de teléfono no respondía, es decir, tenía un número equivocado. Bien. O sea, la Iglesia está disponible, la Iglesia obviamente también comparte ese deseo de verdad y de justicia. Yo agrego que la Iglesia también habla de perdón, es decir, hay que saber lo que pasó, tenemos que llegar a encontrar los restos de los desaparecidos, pero tiene que haber una gran reconciliación nacional. También hablaba, me parece a mí, de ello el presidente Mujica en su estilo. Yo creo que si no se llega a eso es muy difícil, pero obviamente tendríamos que primero que nada saber qué pasó. ¿Cómo fue su relación con Mujica? Bueno, tuve mucha relación con él mi primer año de arzobispo, que fue el año 2014, y que fue su último año de presidente. Ahí yo lo fui a visitar, él vino el día en que yo asumí como arzobispo, el 9 de marzo, a la catedral. Después él me invitó a compartir una recorrida el día del voluntariado ese año. Otra vez fue a la catedral, no me acuerdo ahora bien por qué. Otra vez nos encontramos en la iglesia de San Francisco. O sea, hubo varios encuentros ese año. Después, otras veces lo vi circunstancialmente, y una vez fui a la chacra de Mujica a hablar, no recuerdo ahora qué tema, hace unos años. El año pasado le mandé un mensaje cuando se supo de su enfermedad, y me llamó su señora, Lucía, me llamó a agradecerme el mensaje que le había enviado. ¿Me permite volver a lo anterior, lo de perdón y justicia? Porque la pregunta que quiero hacerle es si realmente crees que es compatible, porque tal vez algún culpable pueda pensar, yo me quiero quedar en el perdón y quiero evitar la justicia. ¿Usted lo considera compatible? Es todo muy difícil, porque aparte son temas que tocan mucho heridas que están muy abiertas. Yo lo que veo que hay una tradición nacional. El profesor Juan Pibel Devoto en el año 85, ¿sí?, publicó un libro, La amnistía en la tradición nacional. En ese momento el gran tema era amnistiar a todos los que estaban aún en las cárceles. Recordemos que cuando empezó el 1 de marzo, si bien hubo una liberación de muchos presos previo al 1 de marzo del 85, el 1 de marzo del 85 quedaban unos cuantos presos todavía, y ahí el tema era amnistía. Estaba el famoso amnistía irrestricta ya, y otros que ponían condiciones a la amnistía. Bien, el profesor Pibel Devoto publicó un libro. En este país, muchas veces, si bien hacía
desde 1903 o 4, desde 1904 nos había disparado un tiro hasta los años 60, había una tradición de amnistía que supone un perdón mutuo. La situación ahora es distinta, es diversa, todo lo que se quiera, pero llegado un momento en un país donde convivimos, no puede haber convivencia si no hay un reconocimiento mutuo de las cosas y si no llega un momento que digamos nos damos igual la mano. Eso es lo que yo pienso, Daniel Sturla, no estoy con eso comprometiendo a la Iglesia en el Uruguay. Yo Daniela. tenía otra pregunta también por el lado de la agenda de derechos, ¿no? La agenda de derechos en Uruguay trajo legalmente el matrimonio igualitario, el aborto, ahora se está discutiendo la eutanasia. El Papa Francisco, de alguna manera, creo que tiene una absolución a los clérigos que absorbían el pecado de el aborto, ¿no? Tuvo una misericordia con eso. También habilitó el matrimonio civil de personas del mismo sexo. En cambio, con el tema de la eutanasia, parecería que hubiesen dos valores en pugna, ¿no? Si el valor de la vida es un valor supremo, la vida biológica, o que puede ser, el otro punto es la calidad de vida, lo que está en juego. Habría como dos paradigmas en cuestión. ¿Qué piensa la Iglesia Católica ante una nueva ley que se empieza a discutir, promovida en el Parlamento, que tiene que ver con esa agenda de derechos que se viene trabajando desde el 2013, que fue justamente con Mujica que se pudo hacer? Usted metió en la misma bolsa cosas muy distintas, entonces yo trato de decir lo esencial y clarísimo que hay, que es, la Iglesia defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Qué quiere decir muerte natural? Que la persona al final de sus vidas muere asistida y por eso, gracias a Dios, sí tenemos una ley de cuidados paliativos que asegura en casi todos los casos, siempre puede haber alguna situación que escape a la ley, en casi todos los casos que la persona reciba el tratamiento que lo haga llegar al final en paz. La Iglesia no defiende lo que se llama el ensañamiento terapéutico, es decir, que la persona se la mantenga en vida innecesariamente, digamos así, si es una situación terminal, y si hay que sedarla, buscando el alivio, aunque esto traiga un cierto aceleramiento del final de la vida, la Iglesia lo considera totalmente válido porque se busca que la persona termine en paz. En cuanto al aborto, usted habló de derechos. Bueno, ahí yo pongo una objeción. ¿Qué quiere decir? Lo que la ley se aprobó fue la despenalización del aborto. Es decir, el aborto se consideraba un delito, salvo algunas excepciones que marcaba el código del año 30 y pico, y pasó a no estar penalizado hasta los 3 meses. Bueno, de ahí se pasa a hablar del derecho a. Hay una diferencia sustancial, porque nosotros no creo que haya un derecho a matar a un ser inocente. Otra cosa es pero un sacerdote, las mujeres no van a un poder obispo, abortar porque está en la ley, ¿no? Un papa. Usted me está preguntando qué piensa la Iglesia. No. Un sacerdote, un obispo, un papa. Lado. ¿Qué hace frente a una situación concreta que se le presenta? Tantas veces yo confesando o hablando con personas o gente que me ha pedido para hablar, ha venido a plantearme el tema de su dolor por un aborto provocado. Bueno, es la misericordia de Dios, hoy, ayer y siempre, con León, con Francisco, con Juan Pablo, con Benedicto. Es decir, es comprender la situación, manifestar el amor de Dios frente a la persona que puede haber cometido ese pecado, si es un creyente u otro, y manifestarle cómo Dios lo sigue amando y lo perdona si esa persona está arrepentida. Nunca la Iglesia señala con el dedo a las personas que han cometido un pecado, un delito, en fin. Otra cosa es que sí
enseñamos la defensa de la vida humana, que es el derecho más importante que toda persona tiene, y eso no lo dice solo la Iglesia, lo dicen todas las declaraciones universales de derechos humanos. Lo dice la ley. Lo dice la ley. Es el bien mejor tutelado en el mundo, ¿no? Y en esta línea también la Iglesia le parece que el próximo Papa, el que está en ejercicio, también va a condenar la pedofilia y todas las acusaciones que salieron. ¿Y a usted no le parece? No, porque si siguen la misma línea. Quiero saber si seguirán la misma línea, porque se han saltado algunas cosas en el mundo que uno sospechaba. No, que haya una realidad que haya saltado. Investigándose, ¿no? Pero por supuesto que hay un rechazo absoluto. Fíjense que este fin de semana, acá en el Uruguay, se realizó uno de los tantos encuentros que se han hecho desde hace años, no empezó este fin de semana, de prevención de abusos. Vinieron 2 expertos, hubo una reunión de una cantidad de personas para trabajar la prevención del abuso entendido en sentido amplio. Abuso sexual, abuso de conciencia, abuso de poder. La institución Iglesia, desde hace ya por lo menos 5 años, toda persona que trabaja en alguna institución de la Iglesia Católica en el Uruguay tiene que tener un certificado de haber hecho un curso sobre prevención de abusos. Es decir, no es para nosotros un tema ni menor, ni es un tema que no se haya no es solo de la Iglesia, encarado ¿no? absolutamente. En Uruguay es un flagelo. No es un flagelo, porque fíjense que hay unos 400 denuncias en el Uruguay por año de abuso sexual de menores. De es menores. Un flagelo. Es un flagelo. Yo me imagino que deben tener instrucciones ustedes, los cardenales, en cada uno de los países en determinadas actividades. Ahora, me imagino que también debe tener una impronta uruguaya. Yo lo he escuchado estar en las tertulias del Espectador con Emiliano Cotelo discutiendo. ¿Cómo es su vida, un día de vida aquí en Uruguay? Porque además con una característica que también escuché, la sorpresa del mate allá en el Vaticano. Bueno, ¿Y toma mate, ¿y es de Peñarola, no? No. Linda manera de preguntárselo, ¿viste? Yo ya me estaba, Soy tricolor. ¿A qué hora teníamos que terminar la entrevista? Eso, no. Ya, porque ya que me preguntabas el día, hoy, Ahí va. 5:30 de la mañana estaba en pie. Ahí, bueno, preparando el mate, etcétera, etcétera. A las 7:30, bueno, hoy fue 7:30 porque tengo 2 misas de tarde, 7:30 oración, a las 8 ahí desayuno, 8:30 tenía un contacto de televisión, después... Estos días además están muy cargados. Muy Porque acaba de llegar. Claro. Llegó Ahora ayer, ¿no? tengo 2 misas porque es el día de Santa Rita. Claro. Hoy es el día de Santa Rita. Tengo La una patrona planta de los en casa. imposibles, una Santa Rita, Sí, hoy es su día. Le voy a Regala. regar. Regala. Dos preguntitas chiquitas al final. Entonces tengo Santa Rita de Maroñas Sí. ahora y Santa Rita de Punta Gorda después. Bien, ya se va. ¿Preocupa el aumento de gente musulmana en Europa? ¿La Iglesia Católica Europea le preocupa? Bueno, el Papa Francisco ha sido muy defensor de la migración, Sí. ¿verdad? O sea que ante todo está la defensa de las personas, y el Papa Francisco denunció más de una vez el Mediterráneo como un mar donde morían literalmente personas, se estaba transformando en un cementerio de africanos que cruzan y que quieren una mejora en su vida, pero que los cruzan a veces en unas balsas terribles. Condiciones tremendas. O sea que en ese sentido hay una apertura al migrante. Por otro lado, lo que sí creo que a la Iglesia puede ser, pero lo que sí hay una preocupación en Europa de lo que significa la migración musulmana, sobre todo por lo que hay barrios en algunas ciudades europeas donde parecería que rigiera la Sharia y no la ley de ese país. Entonces eso es muy complejo y sin duda los países tendrán que encararlo del mejor modo. Señor, no, solo para terminar, para cambiar, no, le digo algo solamente, me gustó mucho, me parece espectacular, otro día lo invitamos para eso, de que la Iglesia está trabajando en el tema de la inteligencia artificial. Ayer fue un fantástico encuentro que se dio en el Acto Cultural San Felipe y Santiago sobre inteligencia artificial. Fue de un nivel altísimo, realmente es un tema que hay que meterse. El Papa León precisamente ha dicho que él
parte del motivo por el que se puso León fue porque León XIII había sido el Papa que encaró el tema de la revolución industrial y él ahora hay una revolución tecnológica ligada a la inteligencia Yo artificial. chateé con Jesús el otro día. Ah, Sí, porque hay un chatbot que se dice Jesús, chatea y le hace preguntas, no me fue muy Y bien. capaz que es una estafa. Pero, seguramente. Posiblemente, pero, claro, hay una de las cosas interesantes para mí, lo digo porque yo ayer me desasné de una cantidad de cosas, es la amplitud que tiene la inteligencia artificial, porque a veces uno lo focaliza en el tema del chat GPT, digamos así, y es mucho más amplio, es decir, ya de hecho usamos muchísimo de inteligencia artificial para venir acá, yo puse el Waze, que bueno, Sí, eso sí, es hace inteligencia tiempo, sí. artificial y cantidad de cosas. ¿Vio Cónclave? ¿Vio la película? Vi la película. ¿Cuántos de desierto y cuántos de...? Bueno, es una gran ficción, lo que se Pero hay vio cosas en que- el cónclave real fue totalmente distinto, Ajá. sobre todo en el espíritu. Pero cuando votan es así, el papelito que Sí, se dobla. bueno, yo ahora no la quiero ver de vuelta para Para refrescarme, comparar. pero sí, está bien hecha, o sea, es No, una no, película sí, sí, bien hecha sí, sí. con un argumento. Gracias, monseñor. Pedile que vaya a bendecir el Parque Central a ver si cambian la pisada. Bueno, No venimos tan tranquilo, mal, no, vamos a ir ahora. sí. Y que Dios los bendiga a ustedes. Gracias, que nos monseñor. están viendo. De verdad, gracias por haber venido. Gracias a todos. Para nosotros ha sido un honor tenerlo acá Bueno, en los estudios de muy bien. Buscadores. ¿Cómo venimos, Bambi? ¿Qué tenemos? Creo que tenemos...